Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que humildemente le llamamos Sentires y Saberes. Y justamente el día de hoy queremos conversar sobre un fenómeno que pareciera está dejando de ser una discusión académica, digamos, entre personas estudiosas de las ciencias políticas y cada vez se invade más el ámbito cotidiano, las conversaciones cotidianas, los noticieros y todo esto. Y es sobre ese término, ese movimiento, esa institución, como ustedes le quieran llamar, que le estamos llamando derecha. Ahora algunos le llaman derechas, otros derecha radical y otros muchos términos que cada vez estamos escuchando y se está posicionando en los medios de una forma cada vez más cotidiana, como les comentaba. Pero evidentemente para esto no soy yo el que les voy a explicar absolutamente nada. Y justamente tenemos un invitado muy especial, que es doctor en ciencias sociales, pero ya lo tenemos acá conectado, entonces no voy a introducirlo más allá porque vamos a dejar que él mismo se nos presente. Ariel, ¿cómo estás? Qué gustazo poder compartir contigo. Gracias por el tiempo que nos das a este espacio. Y antes de todo, algunas personas te conocerán tal vez por un artículo, por alguno de tus libros o demás, pero antes de entrar en materia y todo eso, si pudieras comentarnos para aquellas personas que te están viendo por primera vez, de dónde vienes, qué estás haciendo. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Universidad de Costa Rica. Este, y bueno, lo que puedo comentar es que hace años que trabajo sobre temas de política latinoamericana, política comparada, y en los últimos años me fui especializando, primero en Brasil, donde ganó Bolsonaro en el año 2018, y de ahí fue mi primer libro que analiza estos temas. Después me di cuenta cómo detrás de Bolsonaro estaba el fenómeno religioso del apoyo de las iglesias evangélicas, y eso dio lugar a un segundo libro que es como una continuación, donde trabajo de forma comparada el peso que tienen los grupos evangélicos en la política de distintos países de América Latina. Y luego empecé a observar un poco la articulación de estas redes internacionales de la extrema derecha, que también tiene un componente religioso, del cual podemos hablar luego. Este libro un tercero, que es La Reconquista Autoritaria, e incluso en agosto, septiembre va a salir un cuarto libro, que es como una especie de continuidad, aprovecho para anunciarlo, una especie de continuidad de estas investigaciones, tratando de pensar desde una perspectiva más teórica, pero bueno, pues también continuando con estas investigaciones, con entrevistas, este, y tratando de pensar estas múltiples dimensiones de la derecha en América Latina y en relación con otros países del mundo también. Muchas gracias, Ariel. Y más bien, entonces te tomamos en un momento bastante adecuado de tus reflexiones y demás, porque justamente para antes de entrar ya más al detalle, quería preguntarte, porque a veces hay conceptos, palabras, que son importantes siempre tener en cuenta que para la lectura, digamos, de estos fenómenos y demás, y para comprender e interpretar, digamos, un poco el tiempo que estamos viviendo, quería consultarte de forma libre, digamos, ahí, ¿cuáles son esos conceptos, esas palabras que consideras que son importantes tener claras? Normalmente a veces se escucha élites, derechas, izquierdas, libertarios, pero digamos, hay otros conceptos que vos, digamos, como una persona que ya ha venido reflexionando y escribiendo sobre esto, ¿cuáles son esas palabras que deberíamos tener claras, que debemos comprender para ya adentrarnos y empezar a descifrar, digamos, esta telaraña, digamos, de relaciones que representan? Sí, bueno, primero izquierda y derecha son conceptos relacionales, se definen uno por oposición al otro, pero en todo caso, en los últimos años hay un politólogo holandés que se llama Cas Mudde, que él desarrolló una serie de ideas sobre la derecha radical, que él lo desarrolló igual más para el caso de Europa, y los países anglosajones como Estados Unidos, Inglaterra, pero ahí él desarrolla la idea de que la derecha radical es una derecha que juega el juego de la democracia popular, porque gana por el voto, es una nueva figura que antes no existía,
Y por otro lado entra en tensión con la democracia liberal, como es, por ejemplo, el Partido Ley y Justicia de Polonia o Orbán en Hungría, que son partidos que ganan elecciones, pero que tienen una convivencia muy conflictiva con los otros poderes que no son el poder ejecutivo, tratando de alterar las normas, ¿no? Bueno, y esa derecha radical tiene una ideología que para Mude es una combinación entre xenofobia y nacionalismo. Pero la cuestión es que en América Latina el peso de la xenofobia, el rechazo a los migrantes, no tiene tanto peso como tiene en Europa, donde además esa cuestión está tenida contra la que llaman la islamización de Europa y toda esta cuestión. Eso no tiene el mismo peso en América Latina. Entonces hay autores como Robert Cizanotti que sacaron un artículo muy interesante en la revista uruguaya de Ciencia Política en el año 2021 que hablan justamente de cómo es la derecha radical en América Latina, ¿no? Mude, volviendo, diferencia derecha radical de extrema derecha. La extrema derecha es directamente aquellos grupos que están contra el sistema, que buscan destruir la democracia, hacer atentados terroristas o que directamente rechazan todo principio de competencia política democrática, elecciones, pero justamente una observación importante para pensar esto es que Mude hace poco ha señalado que estas dos derechas, la derecha extrema y la derecha radical, están en un proceso de hibridización o como se llame. Claro, porque si uno ve el ataque al Capitolio en el año 2021 o el ataque en Brasilia en el 2023 en enero, ve que estos partidos, movimientos que se postulan como derecha radical, como Trump y Bolsonaro, el trumpismo y el bolsonarismo, incurrieron en actos de una violencia muy extrema y antidemocrática. Entonces es muy difícil ya trazar claramente una distinción entre derecha radical y extrema derecha. Eso es un poco algunas observaciones que puedo hacer sobre la cuestión y recomiendo leer el artículo de Robert Cizanotti para pensar cómo esto se piensa en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Ariel. Y aprovechando esta primera parte más conceptual, más de contextos, te quería preguntar por tus dos anteriores libros, el de Bolsonaro y el de Poder Evangélico, porque vamos a enfocarnos más en tu último libro, el de la Reconquista. Pero de estos dos libros, ¿cuáles son claves que consideras que se mantienen vigentes? Digamos, sé que la mayoría se mantiene vigente, pero ¿cuáles destacarías, digamos, algunos argumentos, algunas posiciones que desarrollas ahí que nos permiten ya entender a esta, digamos, a esta reconquista autoritaria? Bien, muy buena la pregunta. En el caso del libro de Bolsonaro, yo destacaba que es una coalición de cuatro actores lo que sustentaba el bolsonarismo. Eso me pareció como uno de los aportes más originales que hice en el libro, digamos. Que donde yo sostenía que el bolsonarismo era una coalición de el sector agropecuario, ¿no? Que justamente Bolsonaro decía que iba a echar a los tiros a los movimientos sociales, ¿no? Que el tema de la tierra en Brasil es un tema muy conflictivo, así como en el resto de América Latina, pero en Brasil hay una concentración de la tierra aún que es muy fuerte, y Bolsonaro defendía a los terratenientes contra los movimientos sociales, que a veces como el MST buscan, bueno, la ocupación de territorios improductivos, ¿no? Y eso genera conflictividad. El mercado financiero, los evangélicos, los pastores de las mayores iglesias evangélicas y este, los militares, ¿no? Que son la otra pata del bolsonarismo, que él mismo es un militar retirado. Y me parece que eso muestra algo interesante, ya que es que actores que se presentan como antisistema, como Bolsonaro y como Milei, en verdad están apoyados por grupos económicos poderosos que con una agenda
que busca consolidar los aspectos más perversos del sistema capitalista. No tiene nada antisistema, sino que justamente lo contrario, es una consolidación de los aspectos más perversos del capitalismo, ¿no? Del capitalismo en América Latina, con su precarización, con su explotación, con el empobrecimiento y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Y después, en el caso de, bueno, eso me llevó justamente a ver el tema del poder religioso que se encuentra como un mecanismo de dominación también, ¿no? En las derechas, y eso se ve en muchos países, ¿no? En Perú, en donde, por ejemplo, el Partido Renovación Popular está muy influido, que es justamente el partido de López Aliaga, el alcalde de Lima, muy vinculado con Vox, de España, que está muy influido por los pastores evangélicos. Bueno, cómo han desarrollado los pastores y las iglesias distintas estrategias para aproximarse al poder político de una forma distinta y original con respecto a lo que es la Iglesia Católica, porque son menos verticales, más horizontales, tienen una forma más pragmática de acercarse al poder político y de, digamos, bendecir ese poder político legitimándolo, ¿no? A través de una relación más pragmática con Dios también y con la política. Hacen una interpretación más libre y más, ¿cómo decirlo?, demagógica de la relación con Dios, entonces eso les permite justificar el apoyo a determinados poderes políticos, ¿no? Y por otra parte, añadido a esto, viene otra cuestión muy, muy cara a las derechas actuales, que tiene que ver con el combate a lo que llaman la ideología de género, ¿no? Que no es exactamente así, pero sí es un movimiento feminista y una serie de teorías que denuncian, bueno, lo que es el sistema capitalista y cómo está vinculado a eso también a la opresión de las mujeres. Y eso genera una reacción muy turbulenta en las derechas más conservadoras que reactivan este lema que es Dios, patria y familia, ¿no? Este, a la vez, bueno, cuando uno piensa qué es lo más innovador que tienen estas derechas hoy, es un poco llamativo para mí, porque si uno se pone a reflexionar sobre eso, uno ve que mucho del contenido que se divulga en estos partidos de derecha radical tiene mucho que ver con la vieja hipótesis anticomunista de la Guerra Fría y algunas cuestiones que ya figuraban en el documento de Santa Fe que elaboró Estados Unidos en la década del 60, de dar la batalla cultural, ¿no? Por lo tanto, a nivel, digamos, ideológico, yo no veo una renovación tan profunda. Quizás lo novedoso es este fusionismo, como hablan algunos autores, de que combina tradiciones libertarias y conservadoras. Eh, pero sobre todo lo novedoso son las redes sociales como mecanismo de comunicación política y cómo las derechas radicales que antes se sentían excluidas de la comunicación, no lograban acceder a los medios de comunicación dominantes, hoy encuentran la manera de dirigirse de forma directa a audiencias más amplias. Y creo que ese es el gran cambio de esta época. Más que el contenido ideológico que presentan esa derecha, que en algunos aspectos es muy parecido al de la Guerra Fría, ¿no? Por lo menos en América Latina. Gracias, Ariel. Ahora quiero hilar esto que nos has planteado ya entrando a tu libro, y es precisamente porque comienzas con dos países que normalmente uno no se, si uno está lejos de la discusión, pues no se los imaginaría, que es Polonia y Hungría, que son dos países que además no son de ni habla ni español, ni, digamos, ni inglesa, que normalmente uno se imaginaría que eh, venimos, digamos, tal vez de unas décadas en donde Estados Unidos e Inglaterra eran como los grandes pensadores y demás. Quería preguntarte qué está pasando, digamos, en estos dos países que además, para las personas que, digamos, no, hay una barrera, digamos, de idioma,
digamos, bastante grande. Entonces hace que los veamos lejanos, pero en tu libro sí nos demuestras de que hay un tejido bastante fuerte, digamos, digamos, con estas derechas. Entonces quería preguntarte, ¿qué viste ahí? ¿Qué encontraste, digamos, en esa búsqueda? Claro, eh, yo estuve investigando un tiempo, un año o algo más de un año, el tema de la derecha radical en Polonia y Hungría, ¿no? Hablando con muchos políticos de estos países. Pero claro, la cuestión es que Ley y Justicia fue un partido muy fuerte, es un partido muy fuerte de la derecha radical europea, uno de los que más tiempo estuvo en el poder junto con la Hungría de Víctor Orbán. En el último año perdieron el poder, pero igual mantienen su fuerza en el Parlamento Europeo, por ejemplo, y dentro de Polonia mismo, también, por más que no estén hoy en la coalición que domina. Pero justamente Ley y Justicia comparte con Vox de España un grupo que son los conservadores y reformistas del Parlamento Europeo. Y lo que yo veía ahí, bueno, era cómo hay una alianza entre Vox y Ley y Justicia con respecto a tener una visión común hacia América Latina. Que de todos modos, sobre todo el que está más interesado en eso es Vox, porque Vox comparte el idioma, ¿no? Pero en esa búsqueda, de algún modo, se nutre de algunos aspectos ideológicos y políticos de la experiencia de Ley y Justicia. Y sobre todo lo que busca hacer Vox, de algún modo pareciera, es representar un nexo de unión y comunidad entre Polonia y Hungría y el rechazo al socialismo y a la izquierda que existe en esos países. No olvidemos que son países donde el socialismo real generó muchos problemas, muchas fricciones, mucho rechazo de la sociedad y además fueron dos países que fueron ocupados por la Unión Soviética. Por lo tanto, hay un rechazo histórico hacia el comunismo. Bueno, entonces pareciera por momentos donde como si Vox buscara hacer un nexo entre Hungría y Polonia y esa experiencia de derechas radicales y rechazo al socialismo con los países latinoamericanos, particularmente con lo que tiene que ver con Cuba, con Venezuela, que son dos países donde también aquellos exiliados, ¿no? Que se han ido de Venezuela por Maduro o por los Castro en Cuba, tienen un rechazo también muy profundo hacia el comunismo, el socialismo. Por lo tanto, si uno ve la Carta de Madrid, por ejemplo, que es, digamos, el hecho histórico el hecho político más decisivo de Vox hacia América Latina, va a ver que muchas firmas son de Cuba y de Venezuela, ¿no? Entonces tiene que ver con esta estrategia de Vox de ser una especie de intermediario entre esos dos mundos, que tiene que ver también con lo que ellos llaman la iberosfera, ¿no? Que es la verdad que no está muy bien definido la iberosfera, pero es la idea de que hay un gran espacio común a las derechas donde pueden dialogar libremente estableciendo ideas comunes, ¿no? Esto incluye Portugal con Andrés Ventura y el partido Llega, incluye Estados Unidos y el mundo hispanoparlante. Es decir, es un proyecto muy ambicioso que por ahora, por supuesto, no ha tenido los resultados esperados quizás, pero sí que se ha expandido en los últimos años como espacio común, ¿no? Y a este espacio común quiero, antes ya de aterrizar a nuestra región, quiero sumarte otro que normalmente vemos que es como bastante, es como la pasarela, digamos, de muchos de los, de Bukele, de Milei y demás, de Bolsonaro también, que pasan por ahí, que es el Partido Republicano en Estados Unidos y que, digamos, normalmente a partir de la irrupción de Trump también tiene una revolución en sí misma, donde se parten y toda esta cuestión. Pero quisiera preguntarte qué lectura, digamos, a partir de tus análisis y demás, haces del Partido Republicano visto hacia América Latina. Bueno, yo digo eso, que las dos influencias más importantes que tiene la derecha radical en América Latina son Vox y el Partido Republicano, ¿no? El giro que hizo Donald Trump ahí, bueno, tiene que ver con Steve Bannon mucho, con el sitio ese Breitbart News, donde él decía que para cambiar la política hay que cambiar primero la cultura, ¿no? Es algo parecido a lo que dice Vox y otros exponentes como Agustín Laje que hablan de la batalla cultural.
que está muy influido por el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Eh, entonces es una estrategia agresiva de generar escándalos, escándalos que atraigan la atención, ¿no? Yo tomo, por ejemplo, el caso de Alex Jones, que es el que dirige este canal en YouTube que se llama Infowars, ¿no? Que permanentemente promueve teorías conspirativas, por ejemplo, que las masacres donde, donde fueron asesinados niños en escuelas por el tema de las armas, que son todas montajes que no existen, ¿no? Que son falsos, y así provocando la indignación de una parte de la gente y el apoyo de otros y generando escándalo, él ha hecho un modelo de negocios muy rentable también, porque hay que decirlo, que detrás de estos influencers políticos de derecha hay un negocio también económico, no es solo una cuestión política, hay una cuestión, ¿no? La ex esposa de Alex Jones contaba cómo él a través de su sitio vende suplementos vitamínicos y cremas para el cuerpo, etcétera, y con eso se ha hecho millonario también, ¿no? Así que hay una cuestión, lo cual es parecido a Donald Trump vendiendo Biblias, ¿no? Hace poco por $60 o algo así. Hay una cuestión económica y no es solo una cuestión política, una cuestión ideológica. Para muchos microemprendedores políticos, yo lo denomino así, tomando una noción de un brasileño que trabaja esto, Rodrigo Núñez, es un negocio esto, ¿no? Es un, y por otra parte hay una ideología que presentan estos personajes, los microemprendedores políticos, como de self-made man, ¿no? Como que ellos se hicieron a sí mismos luchando contra la derecha, ¿no? Y yo digo que eso es mentira, que es falso, porque en la gran mayoría de estos casos, primero que esto es un sistema, ¿no? O sea, ellos, no es casualidad que en los últimos años han brotado tantos influencers políticos de extrema derecha. O sea, hay una arquitectura de esto, hay una construcción. Y detrás de ellos siempre se encuentran empresarios que financian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Axel Kaiser, el chileno, está el empresario Ibáñez, ¿no? Empresario pinochetista que financió la Fundación para el Progreso. Y así en el caso de Agustín Laje, también que es respaldado ya hace 10 años, era respaldado por las principales figuras del mundo liberal conservador. Entonces ahí no hay self-made man, hay un sistema, ¿no? Que promueve la aparición, la emergencia y la consolidación de estas figuras. Si fuera uno solo, uno podría pensar que, que podría ser un self-made man, pero al ser una legión de todos estos personajes, me parece que habría que pensar que son más, no solo el resultado del contexto de una época, sino también el resultado de un financiamiento, de una sustentación en un bloque de poder que estos personajes tienen, porque además la agenda ideológica que defienden es funcional a determinados grupos, no es una agenda neutra, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las reflexiones eh, que tengo sobre este fenómeno, ¿no? Y ahora creo que llegamos a la cereza del pastel. Te iba a preguntar, estas derechas latinoamericanas, también caribeñas, en este proceso de reconquista, ¿son conquistados o son dominantes? Si las derechas son conquistadas o dominantes. Las latinoamericanas y las de este, digamos, en versión con este otro panorama que nos decías, Polonia, Hungría, Vox, Partido Republicano. Ah, sí, las derechas digamos, de otros países dominan a las latinoamericanas, ¿sí? Exactamente. No, creo que es una relación de intercambio, ¿no? No hay un dominio tan claro. Por ejemplo, uno podría decir, por poner un ejemplo, ¿no? Antes de que Milei y Victoria Villarroel llegaran al poder en la Argentina, parecía que Vox era más importante para ellos que ellos para Vox, por ponerlo de algún modo. Porque ellos eran políticos poco importantes y Vox les proporcionaba, ¿no? Un espacio internacional para codearse con líderes como Meloni,
como Eduardo Verástegui en México y bueno, y otros personajes, a dos políticos que todavía tenían que recorrer un camino. Pero ahora que ellos están en el poder, bueno, Milei y Villarroel son más importantes que Vox, porque Vox, al fin y al cabo, hoy es un partido que es el tercero en España. Entonces, ahí es como que el peso se invierte, ¿no? También eso puede pensarlo uno en la relación Milei y Donald Trump. Trump nunca se interesó en recibir a Milei hasta ahora. Bueno, ¿qué pasó? Ahora Milei es presidente de un país importante de Sudamérica. Pero hasta ahora ese vínculo ni... Creo que hace un año y medio, dos, Milei ni en sus sueños más, digamos, dulces podía pensar que Trump lo iba a poder recibir. Sin embargo, ahora sí, porque hubo un cambio en el poder. Pero por eso esas relaciones son contingentes, se van rearticulando en función también de las posiciones de poder. O uno podría pensar que Vox tenía más importancia que Giorgia Meloni en su momento también, en el mapa europeo, porque Vox precedió un poco, el partido de Meloni es posterior al de Vox en su emergencia en la política italiana, pero después Meloni llega al poder y Vox queda también en ese lugar. Entonces, igual Meloni tiene una relación muy estrecha con Vox, y hablan un lenguaje muy similar. Pero creo que esas relaciones entre las derechas se van definiendo al calor de las luchas políticas de cada país, ¿no? Lo que sí se mantiene es este espacio común que me parece que años atrás no existía, que es de partidos de derecha radical aliados en el mundo. Antes sí existía el Partido Popular de España, que tenía relación con Macri, con Piñera, con Santos, qué sé yo. Pero esas eran derechas de otro tipo, las derechas mainstream, las derechas más tradicionales. Lo que parece haber en los últimos años y es novedoso es esta alianza de partidos de derecha radical, ¿no? Ariel, no, no puedo no hacerte esta pregunta, me es imposible. Pero para eso está tu libro, entonces, y que las personas que les interesa puedan leer tu libro, pero sí que quiero hacerte una que me es imposible no hacerla. Milei, a partir de todo el proceso que ustedes han vivido en esto, ¿qué adiciona Milei al análisis de tu libro que tal vez cuando lo escribiste no estaba ahí o te sorprendió o te generó nuevas dudas a partir de eso? Vemos qué trae nuevo Milei, que, por decirlo de una manera, que no está en tu libro. Sí, hay un capítulo, el capítulo de Argentina, en mi libro está dedicado a Milei, ¿no? Pero bueno, eh, quizás lo más sorprendente del caso de Milei, que no parecía, digamos, porque si uno mira la estructura de lo que pasó en Chile y Brasil, es fácil ver cómo, por ejemplo, la derecha radical sometió y destruyó a la derecha tradicional, ¿no? Eso hizo Bolsonaro en Brasil con el PSDB, era un partido pequeño, había gobernado 8 años, pero sobre todo por la figura tan importante de Fernando Enrique Cardoso. Pero como partido en sí era un partido que a nivel nacional tenía un peso grande porque era la oposición a Lula, pero carecía de una base más consistente a nivel institucional partidario. Entonces es fácil entender cómo Bolsonaro, un outsider, no outsider, porque fue diputado 28 años, pero se presentaba como tal, pudo destruir al partido PSDB y apropiarse, ¿no?, de ese espacio de la derecha. Y en Chile, bueno, Kast, ¿no?, había logrado también destruir o resquebrajar a un gobierno como el de Piñera que estaba muy debilitado, que tuvo muchos problemas. Pero en el caso argentino, si bien Juntos por el Cambio, Cambiemos, que es la derecha tradicional, el gobierno de Macri no fue un éxito, fracasó en varios aspectos, pero hasta octubre de este año estaban unidos, eran una fuerza consistente. Sin embargo, la irrupción de Milei terminó destruyéndolos, ¿no? Y hoy prácticamente, bueno, están divididos, ¿no? Ya no son más Juntos por el Cambio.
Y ese es el dato que quizás más me sorprendió de Milei. Yo creí que, quizás no creí que fuera capaz de lograr esa hazaña, digamos. Lo ayudaron mucho los propios de Cambiemos, ¿no? Porque Juntos por el Cambio, entre algunos que le hacían el juego a Milei y otros que lo criticaban, pero no lograban elaborar una política en común. Y Macri y Bullrich, ¿no? Que hoy son muy aliados de él, legitimaron muchos de los dichos de Milei contra los propios gente de Juntos por el Cambio. Bueno, toda esa inexperiencia, esa incapacidad política terminó dando en eso, pero eso fue lo que más me sorprendió quizás, que en parte sigue las tendencias latinoamericanas, ¿no? Pero parecía difícil pronosticar eso a principios de año, ¿no? Y luego, al inicio de la conversación nos lo marcabas, izquierda y derecha, hay una cuestión relacional ahí, no se puede obviar. Quisiera consultarte, eh, en esta reconquista, ¿qué pasa, digamos, con las izquierdas? Digamos, ¿qué panorama está reflejando? Y a partir de ahí quiero hacer una puntada que en tu libro mencionas, eh, cómo los casos de Cuba y Venezuela, el no responder a tiempo a ciertas cosas, también ha pasado, por decirlo de alguna manera, algún tipo de factura. Quisiera preguntarte, digamos, ¿qué balance haces? Porque sé que es muy injusto, que además el tiempo no nos da para toda esa otra ala, pero quisiera preguntarte justamente una reflexión sobre sobre esto relacional para que no nos quede por fuera. Sí. Bueno, en el caso de las izquierdas está claro que tuvieron un momento de auge al principio del siglo XXI y hoy estamos en una situación donde hay mayor resquebrajamiento y sobre todo de las iniciativas regionales que había a principios del siglo, que apuntaban a disminuir el poder de Estados Unidos, ¿no? Esas iniciativas como la UNASUR, CELAC, etcétera, hoy están en una situación de mayor fragmentación. Por ejemplo, frente al conflicto entre Israel e Irán, América Latina no puso una posición común, ¿no? Por decir algo. Eh, Cosa que en otra época, hace 10 años, quizás hubiera sido posible, pero, pero creo que las izquierdas están en un problema frente a la irrupción de la extrema derecha, que es que responden solo en forma defensiva. O sea, solo dicen, bueno, qué malas que son las derechas, qué malo que es Milei, qué malo que es Bolsonaro, pero falta una reflexión más profunda respecto de qué se puede hacer para consolidar y profundizar la democracia en América Latina. Probablemente eso solo puede venir con una articulación regional de distintos países, ¿no? No se puede hacer solo a nivel nacional. Pero está faltando una visión más estratégica por parte de las izquierdas, que salga de la mera respuesta defensiva o de la coyuntura para pensar más en el mediano largo plazo en estrategias a desarrollar en común, porque si no va a ser imposible, digamos, ¿no? Este, Me parece que tienen que salir de esa respuesta defensiva hacia una mirada distinta, ¿no? Ariel, te agradezco un montón ese tiempo. Te hago la última pregunta, ya lo prometo, lo juro. Y es justamente, como sabes, y más o menos te lo comentaba en nuestros intercambios, esto procura ser como un espacio de diálogo que continúe más allá de la conversación que estamos teniendo, que las personas que nos escuchen puedan llevarse algunas inquietudes y demás para que las compartan y las desarrollen en sus diversos espacios. Quisiera, si nos pudieras regalar algunas preguntas que te ha generado todo esto, digamos, y especialmente teniendo la buena noticia de que viene otro libro, eh, ¿qué preguntas, qué inquietudes te ha dejado todo esto que no las has abordado o estás en eso? Que pudieras compartirlas con todas estas personas para seguir reflexionando sobre sobre este fenómeno que es, digamos, que está en desarrollo. Bueno, sí, hay varias preguntas para hacerse, ¿no? Eh, una tiene que ver con, por ejemplo, pensar por qué en Europa, ¿no? La extrema derecha tiene el voto de los trabajadores más excluidos, ¿no?
del sistema por ahí, ¿no? Se habla del white trash, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? La clase obrera blanca desplazada. Ahora, cuando uno mira América Latina, bueno, la situación de precariedad del white trash en Estados Unidos o en Europa probablemente sea muy distinta de los trabajadores precarizados en América Latina, ¿no? Que viven en condiciones aún peores. Pero incluso cuando uno mira el voto, en Argentina y en Brasil, por ejemplo, probablemente en Chile también, Cast, Bolsonaro, Milei son votados por clases medias altas, ¿no? Hay un foco muy importante del voto. El apoyo de Bolsonaro siempre fue muy fuerte en la clase alta, ¿sí? Clase media, alta, alta. Este, y en Argentina lo mismo pasa, ¿no? El apoyo de Milei es el tradicional votante de Juntos por el Cambio que ahora se fue más a la derecha. Y ese votante es un votante más de clase media alta. Esto no quiere decir que no haya sectores populares que no voten a estos personajes, de hecho los hay y mucho, pero hay que pensar eso, sería interesante comparar la composición social del voto en Europa y en América Latina en la derecha radical, para sacar alguna conclusión más sustantiva de cómo funciona eso, ¿no? Eh, y después otra cosa para reflexionar es el sistema de comunicación, por ejemplo, que usan estas derechas. ¿Qué rol ocupan los periodistas? ¿No? ¿Qué rol ocupan los influencers, los dirigentes políticos y el líder? ¿Y cómo se está construido ese sistema de comunicación, ¿no? A través de distintas mediaciones, de redes, de medios de comunicación tradicionales. Esa me parece que puede ser otra cuestión interesante que yo estoy tratando de abordar un poco, pero le falta. Ariel, agradecerte muchísimo, digamos, tu Bueno, tiempo, muchas tu gracias, palabra. Luis. Gracias a vos más bien. Y esperemos que no sea la última en que nos veamos, que podamos seguir conversando y podamos conversar de este nuevo libro que está pronto a salir. También un gustazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.